Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Estamos de regreso en este su programa Saber Sin Fin. En realidad el tema nos ha dado el material suficiente para continuar con este diálogo en el corte. Me acompaña y les recuerdo que está con nosotros Judith Castillo de la Fundación Regala Vida, a quien le doy nuevamente la bienvenida, José de Jesús Esparza El Capi de Comunitlán Colectivo. Hemos iniciado un diálogo sobre cultura underground a partir de un evento que tendrá efecto el próximo 27 de febrero, sí, de este mes. Bueno, estamos ya en febrero, el próximo día 27 en Pasadero Cultural. En un momento más le daremos mayor información. Y a propósito, es decir, para entender la relevancia, la importancia de eventos como el que está organizando Pasadero Cultural, hemos traído a colación la cultura underground como un tema de análisis. Y hemos dicho que la cultura underground está integrada por los diversos movimientos que, al margen de lo que se identifica como cultura oficial, van nutriéndose, van ganando practicantes, van generando una serie de elementos que posteriormente se van formalizando, y en esto radicaría gran parte de su riqueza, no solamente por los beneficios para las personas que están dentro de esta cultura, sino para que una vez que aflora, impacta a la sociedad en su conjunto. Este es un punto que ha traído Judith Castillo a esta mesa. Marginarse, continuar dentro de lo subterráneo, pareciera que es una propia decisión de exclusión, ¿no? De autoexclusión. Y por ello, de alguna manera entiendo que Judith dice, bueno, qué lástima, porque si hubieran salido antes a la luz, seguramente hubieran logrado modificar más el mundo que nos rodea, la sociedad que conocemos. Sin embargo, creo que hemos escuchado a otros artistas, a diversos movimientos, de que no les interesa salir a la luz, y pareciera que huyen de esta serie de cuestiones. Denme sus comentarios, amigos de esta mesa, para continuar en este análisis. En este caso es una resistencia contra la estandarización de la cultura, contra la imposición de la cultura y contra esta subordinación que se da a nivel de gestión, de promoción, de difusión de la cultura. Entonces, este movimiento de resistencia, como lo estábamos platicando fuera del aire con Judith, pues de alguna manera tiene expresiones como la cultura originaria de nuestro país, ¿no? En donde pues lleva 500 años resistiendo, 500 años de alguna manera siendo subterránea, siendo de alguna manera asimilada con algunos símbolos religiosos, con algunas prácticas, y la cuestión es que se lucha por conservarla, por difundirla. ¿Qué pasa cuando no hay espacios? ¿Qué pasa cuando no hay un presupuesto, por ejemplo, para estos grupos, para estas expresiones? Buscan por sí solos generarse sus espacios, buscan por sí mismos generar sus recursos, buscan por sí mismos la difusión y el fomento de estas expresiones culturales, ya muy alejadas de la impronta institucional. Hay pocos espacios para la difusión de la cultura y es difícil llegar a sus espacios. ¿Qué pasa? Los artistas y los promotores empiezan a generar espacios autogestivos, empiezan a encontrar estos espacios sociales de convivencia que pueden ser en un primer momento lugares de encuentro y de fiesta, pero después pueden ir generando este tipo de expresiones, pues como se dio en Inglaterra, por ejemplo, allá por los 70s, con la cuestión esta de Sex Pistols y todo esto del punk, que fue una contracultura muy interesante que después fue ya asimilada. Nuestro México, vámonos a los 70s. Después del 68 viene una etapa difícil para el rock nacional, viene una etapa para todo lo que sonara a rock, a cabellera larga, a cuestiones que pudieran provocar cierta actividad juvenil, estudiantil, y no había espacios. Los espacios precisamente eran hoyos, eran underground, eran espacios clandestinos, eran lugares clandestinos que muchas veces tenían que ser improvisados y generó una organización de seguridad en las personas que organizaban conciertos en aquella época. Posteriormente pues fue evolucionando y ya es muy aceptado el rock nacional,
pero tuvo una etapa de resistencia, una etapa de ocultamiento, y que hubo bandas muy muy interesantes después del 68 y de Avándaro que siguieron resistiendo y manteniéndolo hasta la fecha. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que hay mucha banda aquí en Puebla que hace arte underground. Hay muchos espacios ya afortunadamente autogestivos que están desarrollando esta difusión, esta promoción. Y también hay mucho movimiento que está interesando, está volteando a ver este arte, ¿no? Las redes sociales me parece que se han sido fundamentales para difundir estos espacios alternativos, ya que pues sin mucho presupuesto o sin presupuesto en algunos casos como Pasadero, como Casa Activa, como otros centros culturales, pues las redes sociales nos ayudan a ir tejiendo este tejido comunitario, valga la redundancia, y a dar difusión de la existencia de esta actividad social, cultural, autogestiva. Hay que decirlo que también cuando hablamos de cultura underground, en automático hablamos, o viene a nuestra mente, porque a veces así se ha trabajado, como sinónimo de lo prohibido, como sinónimo de lo oculto, como sinónimo de lo proscrito. Sin embargo, Judith Castillo, esto tiene un porqué histórico. No olvidemos que ante los regímenes totalitarios y dictatoriales, pues es la única forma de hacer algo, de mantenerse con vida y de pues tratar de cambiar las cosas. ¿Tu comentario, Judith? Pues mi rebelde comentario es que creo que ya no deberíamos estar en esos tiempos de ocultamiento, ¿no? O sea, una cosa es que de alguna manera este tipo de dijéramos, manifestaciones artísticas empiecen a trabajarse de esa manera, a crecer, ¿no? Pero eso no significa que les neguemos un apoyo o que no se busque que tengan los recursos. ¿Para qué? Para que se sigan desarrollando. Porque, como comentaba en un corte, se pueden eternizar en ese aspecto y al final no logran impactar, no logran que la gente los conozca, no logran que la gente reconozca su trabajo. Y no se trata de comercialización o de banalizarlo o incluso de ser absorbidos o perder su encanto, dijéramos, original, ¿no? De ser algo nuevo, sino simplemente que más gente lo conozca, porque si no, pues vamos a seguir leyendo a los poetas de siempre, leyendo a los novelistas de siempre, viendo a los pintores de siempre, ¿no? O sea, las mismas manifestaciones, ¿no? Y solo aquellos que empiezan a ser reconocidos, incluso a veces más en otros países, y vienen de regreso a través de ese reconocimiento extranjero al nuestro, pues es como les empezamos a dar la apertura, ¿no? Entonces es un camino muy largo y hay mucho talento, mucha energía y mucho esfuerzo que se pierde, ¿no? Cuando siento yo que deberíamos poder sacarlos a la luz y, como comentaba, las redes sociales están haciendo su labor, ¿no? Pero también ya las instituciones, los medios de comunicación y todo tienen que voltear a ver todo ese tipo de manifestaciones que se están dando, manifestaciones artísticas, organizativas, autogestivas, que qué bueno que lo pueden explotar de esa manera, porque también son jóvenes, en su mayoría, como comentaba el Capi, que también están muy preparados, ¿no? Pero Judith Castillo no es precisamente, es decir, no se podría dar por decreto, no se puede dar por decreto el que se deje atrás la cultura underground. Es decir, finalmente estamos hablando que en el fondo es una lucha de poder, o sea, donde alguien considera que la cultura es lo permitido, lo establecido y que por supuesto para ello hay recursos, y por otro lado donde dices, son movimientos de resistencia, porque también si te quedas sin hacer nada implicaría muchos años, ¿no? Entonces es como una lucha entre mantenerse fuera de los reflectores, pero empujando ciertas causas, o bien pudiera ser absorbido por el propio sistema, o bien mantenerse de plano totalmente aislado, sin incidir en la realidad, ¿no? ¿Qué opinan? Me parece que aquí es muy válido hablar de información y comunicación. En este sentido, la información estaría estableciéndonos parámetros de cultura ya establecidos, parámetros impuestos, parámetros que estandarizan, parámetros oficiales, pero la comunicación estaríamos hablando de una interacción
que siempre nos va a afectar, que va a estar en constante movimiento, que va a estar generando expresiones. Si nos quedamos con el puro sistema de información, nos vamos a quedar en el nivel de yo recibo y acato. Puedo criticarlo a lo mejor, pero mis críticas van a quedar en ese nivel, en el nivel improductivo. Finalmente, si paso al nivel de comunicación, estoy compartiendo la cultura, estoy abriendo espacios, estableciendo enlaces, haciéndolo dinámico, haciéndolo abierto. Un sistema abierto que de alguna manera va a ser enriquecido, sí va a ser afectado, pero de alguna manera va a ser transformado constantemente por estas interacciones. Entonces, el promotor cultural, ya sea oficial, ya sea underground, si se asume como un ingeniero social, va a buscar estos enlaces, estas aperturas, va a buscar enriquecer las posibilidades de lo social a través de la comunicación, a través de generar expresiones, a través de favorecer espacios. ¿Qué pasa si siendo inclusive o muy oficialista o muy radical me cierro? ¿Qué pasa si soy hasta agresivo? De ambos lados, no solamente del oficial, que puede haber represión, pero también del otro lado. También del otro lado podemos descalificarnos. También del otro lado podemos decir, no, lo original es esto, lo tuyo es copia. No, es tan libre que pueden darse estos momentos de intolerancia. Entonces, ¿qué pasa? Como tú lo dijiste, hay gente que de pronto nos encontramos en la labor que está haciendo Pachazón y que nunca habían conocido el son jarocho. Entonces lo conocen, empiezan a experimentarlo, a sentirlo, quiero saber más de esto, bueno. Entonces hay muchas expresiones de gente que está haciendo de diferentes formas esta expresión musical. ¿Qué pasa en Pasadero Cultural? Se abre la expresión y se va a abrir el próximo 27 a múltiples posibilidades de música. Pueden ser criticadas, pueden ser aceptadas, pero se está abriendo desde la comunicación el marco de posibilidades, que es mejor que mantenerlo cerrado. Porque si, como bien lo decían los dos, ambos de alguna manera, mantenerlo cerrado es dejar el monopolio de la cultura en las mismas manos que lo han tenido, ¿no? Entonces, corremos riesgos, ¿por qué no? Es cierto. Pero es mejor correr esos riesgos y romper el esquema clientelista, dinamitar el corporativismo, este monopolio de la cultura, a dejar las cosas como están. Entonces, le apostamos a la comunicación, ¿no? Con todos sus riesgos, con todas sus implicaciones, que al final del día nos dan más posibilidades de cambio que a sistemas de información sólidos y muy cerrados. Muy bien, estamos conversando sobre la cultura underground y al regreso, los minutos siguientes, conversaremos exclusivamente de un evento que tendrá verificativo el día 27 de febrero en Pasaje Cultural, un encuentro de distintos colectivos con motivo de la cultura underground. Quiero saludar a Charo Serrano, gracias Charo, Octavio Morales, a Luis Camey, mandan saludos, están sintonizándonos y eso nos da mucho gusto que usted interactúe con nosotros. Vamos entonces a una pausa y regresamos. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des sabersinfin.com.